Aleluya. Los saluda en el nombre del Señor Jesucristo. Una cordial bienvenida. Saludos a los que nos ven a través de la transmisión. Y así como están de pie, hermanos, les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Primera de Juan, capítulo 3 y verso 2. Vamos a estar viendo lo que Juan mira aquí en esta porción de la Escritura. Y Juan está mirando, hermanos, la aparición del Señor Jesús aquí en esta tierra. Primera de Juan capítulo 3 y verso 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Vea lo que dice esta porción de la Escritura. Ahora. No seremos hijos de Dios mañana, ni pasado, ni el año que entra. Ahora somos hijos de Dios. Amén. Y no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dios bendiga la lectura de su palabra. Puede tomar su lugar. Voy a leerlo una vez más para poder ir entrando un poquito concerniente a lo que quiero hablar con ustedes. Y el pensamiento o tema que voy a estar hablando con ustedes es concerniente a la aparición y su venida del Señor Jesús. Yo creo que aquí Juan está mirando, hermanos, la aparición del Hijo de Dios, de Jesús. Y aquí él está diciendo en el verso 2: amados, ahora somos hijos de Dios, y no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora Juan habla aquí a los creyentes, hermanos, y habla de algo, hermanos, que va a suceder. Algo que nunca ha sucedido, pero que sabemos nosotros como creyentes, como hijos de Dios, que esto tiene que acontecer aquí en esta tierra. Juan está hablando, hermanos, de esto que nunca ha sucedido y que evidentemente tiene que suceder cuando Él aparezca, y nosotros como creyentes, como hijos de Dios, le vamos a ver a Él tal como Él es. Lo que leímos ahora en segunda de la carta de Pedro, capítulo 3 y verso 4, vemos también algo de su venida. Si usted me sigue a segunda de Pedro, capítulo 3 y verso 4, ahí Pedro está diciendo a manera de pregunta: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas pertenecen así como desde el principio de la creación. Ahora, la segunda venida del Señor Jesús, hermanos, creo yo que en este último tiempo ha sido muy mal interpretada. Ahora, esta mala interpretación viene, hermanos, concerniente a la verdad que está escrita aquí en esta porción, o más bien en este sagrado libro, lo cual es la palabra de Dios. Es una verdad que está aquí escondida, que yo creo que aún los teólogos no han podido captar, hermanos, el pensamiento que está en el libro de Filipenses capítulo 4. Vamos a Filipenses capítulo 4. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos le adoran en esta mañana a Él? Filipenses capítulo 2 y versos 5 al 7.
donde dice: hay pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosas a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, Dios no escogió, hermanos, quedarse en su posición de la gloria. Aun cuando Él podía mirar el pecado de la humanidad, aun cuando Él podía, hermanos, mirar la caída de nuestros primeros padres, Él no quiso quedarse en su posición de gloria. Aun cuando Él podía mirar el pecado, y aunque tenía la dignidad de poder bajar, hermanos, a esta tierra, y aunque tenía el poder de quedarse allá arriba, como Él estaba, hermanos, Él no se mantuvo con eso. Por eso dice la Escritura: hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora, el hermano Branham dijo que Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo Testamento. Un solo Dios. Un Dios real, un Dios verdadero, un Dios fuerte, un Dios celoso, un Dios, hermanos, que no comparte su gloria con nadie. Ahora, Él es el mismo Dios. El hermano Branham nos enseñó cómo es de que Dios, hermanos, desde el principio de la creación, Él empieza, hermanos, a cambiar simplemente, hermanos, su forma cuando Él viene a visitar la tierra. Él es el mismo Dios, simplemente cambiando su forma, porque eso es lo que la Biblia, hermanos, nos enseña. Cómo Dios empieza a cambiar su forma. Así le plació a Dios trabajar desde el principio de la creación. Eso es lo que el mensajero de esta edad enseña. Dios no se quedó en aquellos lagos del mal. Así que Él bajó y cambió su forma de siendo el Padre, cambió su forma a Hijo. Cuando el Hijo vino, se fue, Él volvió a cambiar su forma a Espíritu Santo, siendo Padre, siendo Hijo, siendo Espíritu Santo, el mismo Dios real y verdadero. Entonces, ¿qué es lo que hace Él? Él no hace más que cambiar o hacer un reclamo. ¿Qué hace Dios de sí mismo para una dispensación diferente? Dios sigue siendo Dios, nomás cambiando su forma. Ahorita vamos a ir viendo, hermanos, a través de unas escrituras, cómo es de que Dios, hermanos, empieza a cambiar su forma. Dice, ahí es donde Dios, Él se cambió de la columna de fuego a un hombre y después volvió al espíritu, de nuevo para poder estar en el hombre. Dios estaba velado en el hombre, así como Él estaba velado en la columna de fuego. Y ahora esta vez siempre como Dios se puede revelar al hombre. En otras palabras, Jesucristo era Dios actuando como hombre cuando Él vino y tomó un cuerpo, hermanos, humano y vivió entre su pueblo. Caminó entre su pueblo, estaba entre su pueblo.
Dios actuando como un hombre. Dios estaba velado en el hombre, así como Él estaba velado en la columna de fuego. Ahora esta es la manera como Dios se puede revelar al hombre. Yo creo que es una de las maneras por las cuales el hermano Branham, hermanos, dijo lo que él dijo. Él dijo, entonces Él se esconde en el velo para darse a conocer a uno. Ahora quiero que me siga a una porción de la escritura que está en Marcos capítulo 21, capítulo 4 y verso 21, perdón. Marcos capítulo 4 y verso 21. Recuerda el pensamiento, aparición, la aparición y su venida del Señor. Antes de leer esta porción de la escritura, quiero leer del mensaje evangelismo en el tiempo del fin, lo que dice el hermano Branham concerniente a la aparición y su venida. Dice el hermano Branham, ahora ya hemos visto y aún estamos presenciando la aparición del Señor. Recuerden, aparecer y venir son dos palabras distintas. O sea, no es la misma cosa. Aparición y la venida del Señor no es la misma cosa. Son dos cosas distintas. Lo que está diciendo aquí el hermano Branham. Recuerde, aparecer y venir son dos palabras distintas. Aparecer y luego llegar. Ahora mismo es la aparición. Y ya ha aparecido en estos últimos días aquí con nosotros, en estos últimos años. Y eso es la señal de su venida. Él está apareciendo en su iglesia en forma del Espíritu Santo, mostrando que Él es el mismo, por cuanto el humano no puede hacer cosas, estas cosas las cuales usted está viendo al Espíritu Santo hacer. Entonces, esa es la aparición del Señor. Recuerden, fue hablado en ambos lugares. Aparecer y venir son dos cosas distintas. Por eso el pensamiento es aparición y su venida. Ahora, Marcos capítulo 4 y verso 21 al 25. Dice así, dice, también dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? Esta manera de pregunta, ¿no es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirar lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se añadirá a vosotros lo que oís. Porque el que tiene, al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Ahora voy a estar leyendo un poquito, hermanos, concerniente a estas porciones o a esta porción de la escritura. Porque aquí estamos leyendo, hermanos, como tradujeron la palabra de Dios. Pero voy a estar leyendo, hermanos, concerniente a una versión completamente literal. Y vea lo que dice en esta porción de la escritura. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y Él les decía, la lámpara viene simplemente en orden para ponerla sobre un candelero o de algo que la cubra. ¿No viene acaso para ser puesta en el candelero? Porque no hay nada que sea escondido que sea puesto para ser revelado, como tampoco no hay nada escondido que no sea traído después
a plena vista, que se dé a la luz para ser visto. Ahora en el verso 22 dice, ni secreto que no haya de descubrirse. Ahora fíjese en el lenguaje. Una cosa es guardar el secreto para que no se descubra, pero ve la interpretación que está, en que está. Dice, sea secreto para que quede descubierto. Ahora lo que está hablando, que el versículo empieza, no hay nada que sea escondido a menos que sea descubierto o dado a conocer. Ahora, ¿de qué estaba hablando? En el primer lugar, estaba hablando de la lámpara que da a luz. Entonces nos dice que como la luz va a venir, entonces Dios iba a velar. Dios se iba a velar para poder mostrar esa luz. Por eso es que el hermano Branham, hermanos, dijo lo que él dijo. Les dijo que él se vela y se revela o se da a conocer en lo que él se está velando o escondiendo. Luego dijo que vendría a ser a la vista de todos para ser, ahora fíjense en el lenguaje. Dice el siguiente versículo, visto. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué no dice si alguno tiene ojos para ver? Vea. Porque eso pareciera que debiera decir, pero no viene por la vista, viene por el oír. No viene por la vista, viene por el oír. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os serás medido. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Está advirtiendo que debemos oír en una medida grande. Porque dice que con la medida que medís, os serás medido. Con la cual recibimos, si usted es un buen oidor de Dios, le dará más revelación sobre revelación. Ahora entonces le decía, manténganse un ojo vigilante sobre aquello que está oyendo. Eso parece extraño. Usted no oye con los ojos, usted ve con los ojos. Pareciera que de acuerdo con la naturaleza humana debiera decir así: mantengan tus oídos abiertos para oír, porque él dijo, ten cuidado ojos. O sea, ser cuidadosos con lo que oyes, entonces es como decir otra cosa. Cuidado al mirar la Biblia o ver bien lo que oyéis. Tener cuidado de oír lo que oís bien. Él sigue en el mismo plan, cambiando su máscara, así se esconde para después revelarse, porque él tiene que aparecer antes de su segunda venida. Él tiene que aparecer antes de su segunda venida. Ahora, vamos a ir viendo, hermanos, antes de entrar al tema o al pensamiento, cómo es de que Jesús empieza a cambiar su manera o su forma de visitar la tierra. Por decir, en Génesis capítulo 1, allí muestra que su espíritu estaba velado. Entonces él se movió para la tierra para traer, hermanos, del caos que había en ella, hermanos, y traerla a un estado original. Y como no había nadie de qué esconderse, ahí estaba él sin ser velado. Pero cuando hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, allí estaba, hermanos, cuando él forma al hombre en la tierra, él posó sobre él mismo alguna punta creativa y después de la caída,
Dios se reveló en sueños, visiones. Dios se reveló, hermanos, en los profetas al pueblo. Los profetas se revelaron, hermanos, al pueblo de Dios por el mismo Espíritu de Dios que estaba en ellos. Los profetas vienen, hermanos, y hablan al pueblo por la palabra de Dios, porque eso es lo que nosotros encontramos en Hebreos capítulo 1. Si usted me sigue a Hebreos capítulo 1, vea lo que dice Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, en quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, encontramos, hermanos, que Dios, cuando hace al hombre, Él pone su espíritu allí. Pero después de la caída, hermanos, del hombre, Dios empieza a manifestarse al pueblo en visiones, en sueños, con los profetas. El mismo Espíritu de Dios, hermanos, ungiendo a los siervos de Dios, a los profetas, para que ellos dieran a conocer al pueblo, al Dios verdadero, al Dios real, al Dios, hermanos, que no cambia su manera de pensar, su manera de trabajar. Pero vemos también en Génesis capítulo 15 y verso 17, cuando Él le aparece a Abraham como en una antorcha, hermanos, ardiendo. Vamos a Génesis capítulo 15. Bendito sea el nombre del Señor. Génesis 15, verso 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Ahora, ¿qué era esta antorcha de fuego? Era, hermanos, la misma columna de fuego. Era Dios mismo, hermanos, en esa antorcha de fuego presentándosele a Abraham. Usted sabe, cuando Dios, hermanos, le trae a cumplimiento la promesa a Abraham, hermanos, Él tiene que bajar, hermanos, y hacerse un cuerpo, hermanos, para poder llegar y darle, hermanos, el cumplimiento a la promesa que ya le había prometido a Abraham. El mensajero habla y dice, hermanos, que cuando Él bajó, hermanos, para darle la promesa a Abraham, Él simplemente, hermanos, gracias, hermano, Él simplemente tomó polvo, hermanos, de la tierra, sopló, hermanos, y hizo el cuerpo. Cuando Él hizo el cuerpo, hermanos, el Espíritu entró en ese cuerpo. Pero encontramos también que iban, hermanos, dos ángeles con Él. Y encontramos, hermanos, que esos ángeles también tenían, hermanos, cuerpos humanos. Pero es la forma en que Dios se da a conocer. Cuando llegó, platicó con Abraham, le dijo que él iba a ser padre de multitudes. También le dijo que su simiente iba a peregrinar por una tierra extraña, que iba a ser esclava por 400 años, pero que Dios la iba a sacar con mano poderosa. Que Dios se iba a mostrar ante el pueblo, aún estando el pueblo en esclavitud. Y nos damos cuenta, hermanos, que años más adelante, hermanos, Dios baja en esa columna de fuego, en aquella zarza ardiendo. Cuando está ardiendo el fuego, hermanos, ahí en esa zarza. Después de allí, hermanos, Él
guía a Moisés para que vaya y liberte al pueblo de Dios. Vea lo que estamos viendo a través de las escrituras. Cómo es de que Dios, hermanos, se da a conocer a sus hijos. Porque después de que Él baja en la columna de fuego, baja a través de los profetas, llega el momento, hermanos, que Él, hermanos, decide venir, hermanos, de la eternidad y tomar un cuerpo y manifestarse aquí en esta tierra como el Hijo del Dios viviente. Por eso en el libro de San Juan capítulo 3 está hablando y dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios, hermanos, manifestándose en diferentes maneras. Vemos también, hermanos, cómo se le manifestó, hermanos, a Samuel. En 1 Samuel capítulo 3. Si usted me sigue a Samuel capítulo 3, vemos cómo es de que Samuel está en el templo. Y ahí está Elí también. Samuel era un joven, pero ahí estaba, hermanos, ayudando en el templo. Dice 1 Samuel capítulo 3 y verso 21. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Más atrás encontramos, hermanos, que el joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión en frecuencia. Y aconteció que un día que estando Elí acostado en el aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba dormido en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, imagínense, antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, le dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo: yo no te he llamado, vuelve, acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, ve y acuéstate. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien oyere le retiñará en ambos oídos. Que el día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho, porque su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa, porque para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado.
Por tanto, yo le he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Dios le muestra, hermanos, lo que él va a hacer con Elí. Porque una visión es mirar lo que Dios va a hacer, lo que Dios está haciendo. Entonces aquí encontramos que Dios, hermano, llama al joven Samuel. Elí ya está envejeciendo, ya sus ojos se están oscureciendo, ya no tiene la misma visión de antes, pero Dios está preparando al joven Samuel. Y cuando le llama por tercera vez y se da cuenta, porque Elí le dice a Samuel: si oyeres que Jehová habla, tú dile: heme aquí que tu siervo escucha. Y cuando él por tercera vez Jehová habla, hermanos, a Samuel, Samuel dice: he aquí que tu siervo escucha. Y le empieza a decir Jehová lo que va a hacer en la casa de Elí. Pero aquí en el verso 15 dice que Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Ahora en el verso 3 de Samuel es donde dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. O sea, antes de que la columna de fuego se quitara, Dios había llamado a Samuel. ¿No es esta la misma escritura, hermanos, de Marcos capítulo 4 y verso 21, 25 y 26? Donde leímos ahorita. Porque Dios se da a conocer a sus hijos, a sus hijas, de una manera como a Él le plazca. Él vino a Samuel, Él vino a Jeremías, Él vino a Ezequiel, y cada uno lo manifestó a Dios, hermanos, como Dios se le presentó a Él. Él regresó como la columna de fuego. Ahora vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 1 y verso 18, donde nos está Él enseñando, hermanos, que Él es Alfa y Omega. Él es principio y fin. Él es, hermanos, de la A a la Z. Vea lo que dice en Apocalipsis capítulo 1 y verso 11. Dice que decía: yo soy Alfa y Omega, primero y el último. Escribe en el libro lo que ves y envíalos a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. El verso 18 dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. El mismo Dios, hermanos, haciéndose, hermanos, presente desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Voy a estar leyendo este extracto, porque ahorita vamos a ir viendo la aparición en este último tiempo, hermanos, en el cual a nosotros nos tocó vivir. En el mensaje, la estatura de un varón perfecto,
Después vino, dice el hermano Branham en el párrafo 337, después vino el efecto fraternal por medio de la Odisea. Y nosotros creemos que el gran mensaje de la segunda aparición de Elías en el día postrero abarcará la tierra. Aquí las tienen, las 7 edades de la iglesia, 7 pasos. Dios constituyendo su iglesia es como una persona en un individuo. En sí mismo la gloria, el poder de Dios viniendo a través de esto, fundiéndolo todo junto por todas las gentes pentecostales que despidió de los luteranos, de los weslanos y demás. No saben de lo que hablan. Vean, ellos vieron en esta parte del templo. Por eso es que algunas personas pueden llegar hasta la altura, desprenderse, pero hay una parte genuina en eso que continúa haciendo que ese edificio surja. Yo restauraré, dice el Señor. En el mensaje, la estatura de un varón perfecto. Bendito sea Jesucristo. Dice en el 7º sello, ya pronto será el tiempo, ha terminado. Millones perderán sus vidas, millones que harán creer estar salvos serán la estopa para la edad atómica. Estamos viviendo en la última hora por la gracia de el Dios Todopoderoso. Por eso, por su ayuda hacia su pueblo, que así ellos puedan mirar con expectativa hacia la aparición próxima de Cristo. Hermano Branham, ¿cuánto tiempo falta? Quizás falten 20 años, quizás falten 50 años, quizás en 100 años, yo no sé. Y quizás sea mañana, quizás esta misma noche, yo no sé. Cualquiera que dice que sí sabe, está equivocado. Ellos no lo saben, solo Dios lo sabe. Ahora noten, por eso Dios, ahora noten, por Dios, que Él me ayude. Yo le digo la verdad, que esto me han sido espiritualmente discernidos por el Espíritu Santo, y cada uno de ellos ha identificado su lugar en la Biblia. En el mensaje, el propósito súptiple de la visita de Gabriel a Daniel, ya pronto será el tiempo. Dice otra vez lo mismo, perdón hermanos, perdónenme. En el propósito séptuple de la visita de Gabriel a Daniel, dice, ¿qué era? Su pueblo acababa de coronar al rey, el rey y señor de señores, regresando de nuevo a su santo templo, ungido con la presencia de Dios para vivir, reinar durante el milenio con su iglesia. Amén. La aparición con el rey poderoso para ocupar ella el lugar a su lado, el nuevo templo real y ungido. Vemos cómo es de que Dios, hermanos, en su aparición está a punto también de darse a conocer. Dios envía, hermanos, el mensaje de restauración de acuerdo a Apocalipsis 10, verso 1 al 7. De acuerdo a Malaquías capítulo 4, verso 5. Vemos cómo es de que Dios aparece. Vemos cómo es que el hermano Branham, cuando él tiene la visitación, hermanos, de aquellos ángeles, viene para comisionarlo, para que lleve el mensaje, hermanos, al pueblo de Dios. Usted sabe, hermanos, mientras el hermano Branham
predicaba y traía sanidad divina, traía discernimiento, hermanos, las denominaciones le abrían la puerta, lo invitaban a predicar. Pero nos damos cuenta que cuando a el hermano Branham le fueron revelados, hermanos, los misterios de los 7 sellos, allí, hermanos, le empezaron a cerrar, hermanos, al hermano las puertas. Ya no lo invitaban a predicar. Vemos que en el año 63 viene la constelación de los ángeles. Si tienen, hermanos, la nube, en el año 63 viene la aparición de la nube, lo sobrenatural. Dios apareciéndosele al hermano Branham. Entonces, el mismo rostro, si pueden voltear al lado derecho. Estaba la nube. El hermano Branham no entendía la figura de la nube. Cuando la miró, hermanos, el ángel le dijo: voltéala al lado derecho. Entonces la volteó al lado derecho y era el rostro del Señor Jesús volteando a la tierra. Pero si usted se da cuenta, hermanos, el rostro del Señor Jesús, hermanos, estaba vigilado, hermanos, por ángeles celestiales. Y vea lo que dice el hermano Branham en el mensaje: la semilla no heredará con la cáscara. Es el mismo rostro del Señor Jesús. La misma foto que hizo Osman. Vea lo que dice: ahora yo no soy herégico a las ilusiones hasta donde yo sé, pero las visiones son reales. Y allí está parado el Señor Jesús. La primera vez que yo lo había visto a Él en la visión de esa clase, Él estaba como probablemente a 10 pies de mi cabeza, parado en medio del aire. Oiga, a 10 pies, como de aquí a donde está la lámpara, estaba el Señor Jesús arriba del profeta. El profeta estaba parado y tenía esa visión. Y estaba viendo, hermanos, a Jesús. Lo estaba viendo en visión. Pero vea lo que dice: la primera vez que yo le había visto a Él en visión de esa clase, Él estaba como probablemente a 10 pies de mi cabeza, parado en medio en el aire, con un pie como dando un paso. Él tenía puesto una vestidura blanca. Aleluya. Él tenía puesto una vestidura blanca, como una franja alrededor de su lado. Tenía pelo hasta sus hombros. Parecía ser como un hombre, como la Biblia dijo que era, como de 30. Pero un individuo pequeño, de constitución delgada, muy pequeño. Parecía como si no pareciera más de 130 libras. Yo miré y pensé que había algo de que yo pudiera estar equivocado. Así que yo froté mis ojos. El hermano Branham está en la visión y está mirando, está narrando lo que él está mirando en la visión. Entonces él piensa, hermanos, que está dormido, que está, hermanos, equivocado, y empieza, hermanos, a frotar sus ojos para ver bien qué era lo que Dios le estaba mostrando. Dice: yo froté mis ojos y miré hacia arriba de nuevo, y él estaba parado del lado como de un perfil de su rostro, y la apariencia de su cara, la cual siempre he visto en visiones, ha sido como el rostro de Cristo por Orman a los 30 años. Esa es la razón que yo tengo eso en mi casa, es mi literatura, donde quiera que pueda ponerlo, porque así será como parecía
más o menos así, solamente que él parecía ser tan pequeño. Mientras yo lo miraba a él, pensé, seguramente no estoy viendo a mi Señor parado allí. Yo estoy, como digamos, en esta posición. Sigamos, quizás justamente donde esto debajo de donde esté púlpito está ahora, en alguna parte, era en esta cercanía entre una radio de donde estoy parado. Lo mejor que pude medir, entre 40 a 50 yardas por este distrito aquí, este círculo. Yo miraba hacia arriba y él estaba allí parado. Me mordí el dedo para ver si estaba dormido. Ustedes saben cómo uno parecía que eso no pudiera ser así. Yo era un joven en el Señor. En ese entonces llevaba como 6 meses de estar predicando. Me mordí el dedo, tomé el retama y la quebré. Muchos de ustedes que viven en los campos saben cómo es que ese pequeño palillo de retama empieza a masticar eso. Y dije, esto no puede ser. Yo estoy soñando. Allí está mi casa, ahí está mi padre, mi madre, los niños. Allí están. Ahí está el viejo estanque junto a las casas de ladrillo que antes estaban aquí abajo, donde yo solía cazar patos, como a 200 yardas más allá de esto. Y aquí estoy parado en el campo. Tiene que ser así. Pateé contra el suelo y pisé duro con los pies. Un poco sacudí la cabeza y me froté las manos. Miré hacia arriba de nuevo. Aparté la mirada, miré de nuevo y ahí estaba él parado allí. El viento empezó a soplar y vi la retama moviéndose, y cuando empezó a soplar, sus vestiduras se movieron como las ropas colgadas de una cuerda. Empezaron a moverse. Él estaba parado allí. Lo miré y pensé, si tan solo pudiera mirar su rostro. Y él estaba mirando hacia el este, en esta dirección. Él estaba mirando intensamente. Yo me volví para dar un paso, para mirar de cerca su rostro, y con todo eso podía verle muy bien. Él tenía sus manos frente a él, un poco escondidas de donde yo estaba parado. Volví a moverme y aclaré mi garganta, algo así, para ver si podía llamar la atención, pero él nunca se movió. Entonces pensé, quizás lo llamaré. Cuando dije Jesús, él volteó su cabeza. Él volteó su cabeza y cuando él me miró, solamente extendió sus brazos. Eso es todo lo que recuerdo, pues hasta casi al amanecer yo estuve tendido en el campo, aquí en algún lado donde ahora está este lugar. La camisa de mi pijama toda mojada con lágrimas, donde yo había estado llorando y yo me había desmayado. Su rostro tenía características que ningún artista podía dibujar o pintar. Ellos no podrían hacerlo. Él se veía como un hombre que si usted lo mirara, él desearía llorar con compasión y respetar con reverencia y aún con suficiente poder, que si hablara, eso haría que el mundo se volcara y las características nunca podrían ser captadas por el artista. Imagínense, hermanos, la visión que tuvo nuestro profeta, hermanos, del rostro del Señor Jesús. Por eso cuando él, hermanos, miró esta fotografía de Osmat, si me pueden poner la otra foto, hermano. Cuando él miró, hermanos, esa foto, él dijo que se parecía a Jesús. Esa foto, hermanos,
era la más parecida a la visión que él tuvo. Por eso cuando él la miró, hermanos, él dijo que esta foto era la foto más parecida, hermanos, del Señor Jesús. La aparición del Señor Jesús, hermanos, en el año 63, trayéndole, hermanos, al mensajero de esta edad la revelación de los sellos para que los predicara, hermanos, a la novia de Jesucristo aquí en la tierra. Ahora vamos al libro, hermanos, de Apocalipsis, capítulo 10 y verso 1. Vea lo que dice capítulo 10 y verso 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza. Ahora, este arco iris, ¿dónde estaba? Estaba en el trono de Dios. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, encendido, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Ahora, ¿cuántos creen que Jesús o a Jesús se le fue llamado el mensajero? Claro que sí. A Jesús se le fue llamado, hermanos, el mensajero. Vamos al libro de Malaquías capítulo 3. Vea cómo Dios está dando, hermanos, a conocer la aparición del Señor Jesús a la tierra. Malaquías capítulo 3. Dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, el mensajero del pacto. Vemos que el primer mensajero, he aquí yo envío mi mensajero, hablando de Juan el Bautista. Pero cuando habla del ángel del pacto, el mensajero se estaba refiriendo al Señor Jesús, al mismo el cual tiene el libro en la mano. En Apocalipsis capítulo 10. Vamos otra vez a Apocalipsis capítulo 10. Y vi descender del cielo otro ángel fuerte. Ahí estaba el mensajero, Jesucristo, el ángel fuerte, el ángel del pacto. Y descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, el libro, hermanos, de redención. El libro, hermanos, de redención, reclamando, hermanos, lo que a él le pertenece. Un libro abierto. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos emitieron sus voces, yo iba a escribir, y oí una voz del cielo que decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Vea qué tremendo. Juan está viendo, hermanos, al ángel fuerte descender del cielo y trayendo consigo mismo el libro, hermanos, en su mano. El libro, hermanos, de redención. El libro, hermanos, que tenía la redención para cada hijo e hija de Dios. Pero Juan está viendo, hermanos, también que esta es una visión, hermanos, para un futuro. Porque Juan está hablando y está diciendo: cuando los 7 truenos emitieron sus voces, yo iba a escribir.
Y cuando Juan, hermanos, agarró, hermanos, el papel, la pluma para escribir, oyó la voz que le dijo: Juan, no escribas lo que los 7 truenos han dicho. ¿Por qué, hermanos? Porque esto era una visión, hermanos, para el futuro, antes o un poco antes de la venida del Señor Jesucristo a la tierra. Aplausos sean para nuestro Señor Jesucristo. Porque antes de que el Señor Jesús venga, hermanos, en su segunda venida a la tierra, primero tiene que venir, hermanos, la aparición del Hijo del Hombre aquí en la tierra. Para traer, hermanos, la revelación de lo que fueron estos 7 truenos. Verso 5 dice: y el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que crió los cielos, el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Ahora vemos que el Señor Jesús viene a la tierra, viene por su novia, viene por su pueblo, viene por sus hijos, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 4:16. Si usted me sigue ahí a 1 Tesalonicenses 4:16, vemos, hermanos, la avenida del Señor Jesús, no a pisar la tierra, pero viene, hermanos, por su novia. 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire, y así estaremos siempre con Él. Pero déjeme decirle, hermanos, que antes de que esto acontezca, hermanos, primero viene la aparición del Hijo del Hombre, hermanos, en la tierra, para traernos a nosotros, hermanos, lo que viene siendo la culminación de todos los misterios ocultos en la palabra de Dios. Los misterios que están ocultos, hermanos, en lo que acabamos de leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 10 y verso 4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. O sea, estos truenos hablaron algo, dijeron algo, pero nadie conoce, hermanos, el misterio de estos 7 truenos que hablaron sus voces. Pero Malaquías 4:5, hermanos. Vamos a Malaquías para leerlo como está escrito en la palabra de Dios. Es una cosa, hermanos, preciosa cuando ve uno estas porciones de las Escrituras, hermanos, que están cumpliéndose al pie de la letra. Malaquías 4 y el verso 5. Voy a leer el verso 1 y me brinco al verso 5. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no dejará ni raíz ni rama. He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible, el ministerio de Elías aquí estará sobre la tierra. Y luego dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
Vea lo que está diciendo Malaquías, que antes de la venida del gran día de Jehová, grande y terrible, Él iba a enviar, hermanos, al profeta Elías para traer, hermanos, la restauración de todas las cosas. Por eso vemos también que en el libro de Hechos, capítulo 3 y verso 19, está hablando, hermanos, y dice: arrepentíos y convertíos. Hechos capítulo 3, verso 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que Dios habló por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. O sea, va a haber una restauración. Va a haber una restauración. Siempre la ha habido a través de los profetas antiguos. Hoy, en este último tiempo, Dios envía en este tiempo final el espíritu de Elías para traer otra vez otra restauración. Y traiga, hermanos, a cumplimiento, o venga a cumplir, hermanos, lo que está escrito en el libro de Apocalipsis capítulo 10. Porque vemos aquí en Apocalipsis capítulo 10 que el ángel fuerte desciende del cielo, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, su rostro como el sol y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano el libro abierto, y puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Juan iba a escribir, oyó la voz que le dijo: no los escribas, Juan. Y el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y creó la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Y vea el verso 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Séptimo ángel, no un ángel, hermano, celestial, sino un ángel terrenal, trayendo el mensaje, hermanos, de restauración. Trayendo el mensaje de restauración, hermanos, diciéndole a los hijos de Dios que están en las denominaciones: salid en medio de ellos, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados. Apocalipsis 18. Vea este ángel. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder. Y la tierra, no el cielo, hermano, hermana, la tierra fue alumbrada con la gloria de Jehová. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder. Y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con gran potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han vivido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra se han fornicado sobre ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y vea el verso 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados, ni recibas
parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Denle a ella como a ella os ha dado, pagarle el doble según sus obras en el cáliz, en el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Vea, este ángel viene de la eternidad, viene del cielo, desciende del cielo, hermanos, a la tierra. Y dice la Escritura que la tierra fue alumbrada de su gloria. Fue alumbrada, hermanos, de su gloria. Un mensaje, hermanos, de restauración. Un mensaje que Dios tenía preparado, hermanos, para este último tiempo, la última edad de la iglesia de la Odisea. El último mensajero, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 2, verso 3 en adelante, donde Dios envía, hermanos, a la edad cada uno de los mensajeros. Vea Apocalipsis capítulo 3. Voy a ir cerrando el tema. Apocalipsis capítulo 2, perdón. Vea, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y los has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vea cómo el ángel escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Pero vea también en el verso 8 que el mismo ángel, hermano, escribe a la iglesia de Esmirna, que él es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene ojos espirituales, vea lo que Dios le está diciendo a la iglesia. Verso 12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el tercer ángel, el tercer mensajero. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y de dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Baal, que enseñaban a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a comer fornicación. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, daré de comer del maná escondido. Verso 18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. ¿Cuántos van? 4. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos de llama de fuego, el que tiene ojos, el que se vela en la columna de fuego.
pero se manifiesta aún en sus hijos. Y pies semejantes a los de bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor y fe y servicio y tu paciencia, y tus obras postreras son más que las primeras. Vea cómo el ángel está diciendo a cada uno de estos ángeles terrenales. Me brinco hasta el capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Los 7 ángeles alrededor del trono, los 7 espíritus, los 7 ángeles que vinieron, hermanos, de la eternidad y visitaron al profeta y formaron el rostro del Señor Jesús. Los 7 ángeles que están en el trono de Dios. Pero Dios le está diciendo al ángel de la iglesia en Sardis: yo conozco tus obras, de que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no, velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. Verso 7 del capítulo 3, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el mismo Dios, el que tiene los 7 espíritus, el que es columna de fuego, el que es Hijo, Padre y Espíritu Santo, el que es el gran Elohim, el mismo Dios dándose a conocer en diferentes oficios, diferentes manifestaciones. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti la puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún que tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene ojos, vea. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu de Dios dice, hermanos, a la iglesia. Verso 14, vea lo que Dios le está diciendo al 7º ángel de la iglesia de la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el primero de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desbienaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por cuanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sean ricos tus vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete.
El verso 20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Va a ser una gran bendición, hermanos. Hoy en este último tiempo en el cual nos tocó vivir, estamos sufriendo, hermanos, ataques del enemigo. Vienen a nuestras vidas, hermanos, desánimos. Vienen, hermanos, tristezas, aflicciones. Pero déjeme decirle que vale la pena, hermanos, seguir luchando. Vale la pena, porque si vencemos, estaremos sentados en un lado del trono, hermanos, con nuestro Dios real y verdadero. Pero a donde voy, hermano, es de que esto que estoy leyendo es la última edad de la iglesia. Ya no hay ángeles para las iglesias, ya no hay más mensajeros, sino el séptimo ángel, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 10 y verso 7, sino en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar el misterio o su trompeta, cuando él empiece a predicar el mensaje que se le fue encomendado para que lo diera a la iglesia. La séptima edad, cuando este mensaje, esta voz de aclamación está reuniendo, hermanos, a la novia de Cristo, entonces está cerca la venida del Señor Jesús. Dios está listo, hermanos, para hacer el trabajo que está por culminar aquí en esta tierra. Dios está listo, hermanos. Dios está moviendo las piezas. A Él, hermanos, le ha placido, hermanos, tenernos a nosotros aquí en esta última edad. ¿Sabe por qué le plació a Él? Porque sabe que usted, sabe que yo, sabe que cada uno de los que estamos aquí, sabe que cada uno de los que hemos aceptado el nombre de Jesucristo en nuestro corazón, podemos vencer, hermanos, en esta última edad. ¿Por qué podemos vencer? Porque Dios no nos dio a nosotros un espíritu de cobardía. Nos dio un espíritu de amor y dominio propio para poder vencer todos los dardos del enemigo. Póngase de pie en esta mañana. Dios le bendiga. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Ya mañana tarde, hermanos. Dios nos está dando, hermanos, cada día más y más y más. Dios nos está dando, hermanos, de su gloria. Nos está llevando de gloria en gloria, de poder en poder. Solamente creámoslo con todo el corazón. Incline su rostro, vamos a orar, para así estar entregando este lugar mientras me hacen llegar las peticiones. Amado Señor Jesús, Padre, siendo usted el mismo de ayer, de hoy, Señor, y por los siglos, siendo usted, Señor Jesús, Alfa y Omega, principio y fin, siendo usted, Señor Jesús, la columna de fuego. Muchos ejemplos, Señor, en la Biblia, Padre, que usted nos dejó. Señor, cuando usted se revelaba a sus hijos. Me viene a mi mente, Señor, cuando tumbó, Señor, a Pablo del caballo, Señor. Cuando él iba, Señor, en persecución, Señor, de aquellos cristianos que se habían ido, Señor, de Damasco, Padre. Y Pablo, Señor, estando, Señor, en el concilio, pidió carta, Señor, para ir y aprender, Señor, a aquellos cristianos que se habían escapado, Padre. Pero usted, Señor, tenía
Señor, a ese hombre, Señor, escogido desde aún del vientre de su madre, para que fuera, Señor, apóstol y profeta para nosotros los gentiles, Señor. Padre, cuando Él va, Señor, en el caballo rumbo a Damasco, Señor, usted se le aparece en esa columna de fuego. Señor, era tan resplandeciente, Señor Jesús, que aún lo dejó ciego, Padre. Señor, usted se ha manifestado, Señor, en diferentes formas, Padre. Usted se ha aparecido, Señor, aquí desde el Génesis hasta este tiempo, Señor, en el cual a nosotros nos tocó vivir. Señor, en diferentes oficios, diferentes manifestaciones. Señor, no siendo tres dioses, sino un solo Dios verdadero que cuida de sus hijos en cada una de las edades. Padre, gracias le damos por ello, Señor. Que su nombre, Dios, sea glorificado. Señor, esperamos esa manifestación, Señor, de los hijos de Dios. Esperamos, Señor, que eso acontezca, Padre, aquí en la tierra, para poderle ver, Señor, tal como usted es, Padre. Señor, en el nombre de Jesucristo, encomiendo este servicio en sus manos. Que usted tome, Señor, el control. Señor, y gracias le doy, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Amén. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén. Bendigo al tabernáculo de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así voy a estar leyendo.